están todos? Muy buenas noches. Les saludamos en un día más de este programa Charlas de Vida. Estamos muy contentos este día porque tenemos a Bastián y tenemos a Danae hoy acompañándolos. Hemos tenido diferentes tipos de hijos sentados a esta mesa y ha sido extraordinario escuchar sus testimonios, sus vivencias de cómo ellos han crecido, ¿no? Por medio de la palabra al lado nuestro por tantos años. Así que estamos contentos con todos ellos, con los que se han sentado a la mesa. Los saludamos porque ellos también obviamente escuchan los podcasts que hacemos de continuo. Así que bueno, hoy tenemos a Bastián y a Danae. ¿Cómo estás, Bastián? Estoy muy bien, la verdad que bastante feliz y qué privilegio, ¿no? De también servir en esta área con ustedes. Cuántos dedos machucados, pastor. Tanta experiencia, la construcción en el terreno, cuántas mudanzas de iglesia que hemos hecho, paredes lijadas, tantos desafíos conquistados, desafíos por conquistar, pero ha sido un camino hermoso que el Señor me ha permitido vivir al lado de ustedes. Sé que son hombres de Dios y es un privilegio ser sus hijos. Servir con ustedes es un privilegio. Aprender de las cosas de Dios a través de su experiencia, de su vida, de todas estas cosas, ¿verdad?, que nos enseñan a ser un hijo maduro. Y la verdad que con mi esposa estamos muy felices de todos estos años juntos. Mi amor, ¿qué tienes que decir tú? La verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por habernos dado el privilegio de ser llamados sus hijos. Así como dice mi esposo, han sido años ya donde conocí en lo personal realmente al Señor a través de ustedes, qué es lo que significa realmente ser llamados hijos de Dios e hijos dentro de una casa. Para mí, hoy me siento privilegiada por poder sentarme a la mesa y saber que el Señor ha hecho cambios en mi vida. Verdaderos cambios, porque esa es la gran diferencia que hoy día podríamos marcar, que Dios hizo reales cambios en la vida de aquellos que deciden ser transformados por esta palabra. Bueno, me presento. Soy la pastora Vanessa y soy parte de este podcast. ¿Cómo están? Ya. La más importante del podcast. Pero obvio, aquí estamos. Qué gusto Mi amor, tenerlos sin ti con nosotros. De esto nada sería. Qué gusto tenerlos con nosotros. Bienvenido, Danae, bienvenido, Bastián. Qué bendición, qué privilegio también tenerle a ustedes con nosotros en este 9º episodio de Charlas de Vida. Le damos la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos auditores que nos están oyendo esta noche. Sabemos que será de gran bendición para todos el oír sus testimonios, estas charlas que vamos a tener en esta noche. Sabemos que también podemos llegar a hogares que ni siquiera hemos pensado. De hecho, en eso se ha estado convirtiendo Charlas de Vida. Y que sean ustedes hoy también nuestros invitados, de verdad, va a ser también esta charla de vida distinta, todavía más distinta. Todos han aportado de su vida, de su testimonio, de sus gracias. Y bueno, evidentemente ustedes también aquí son parte esencial también de nuestro ministerio, de nuestra casa, de hijos en una casa, hijos en la fe, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido también guiarles, ¿verdad? Y ejercer paternidad sobre ustedes. Así que estamos contentos. Saludamos a los hermanos que pueden estar oyendo en las distintas iglesias, la hermandad, que puedas seguir estos podcasts. Nuestros saludos van para Buenos Aires, nuestros saludos van aquí a nosotros como chilenos, a la República Dominicana. Saludamos a nuestro hermano en Costa Rica, a los jóvenes de Costa Rica. Sería bueno también abordarlos a ellos, a estos chicos que también han sido de gran bendición para nosotros en Costa Rica. Bueno, hay harto que hablar con ustedes esta noche, mucho que charlar, mucho que a lo mejor contar. Ustedes han sido también aquellos que nos han acompañado en nuestros viajes apostólicos, han estado con nosotros en Miami. De hecho, con los chicos que estuvimos en los episodios, las grabaciones anteriores, también era un buen tema para mencionar, pero lo vamos a hacer con ustedes. Ustedes, niños, han estado con nosotros en Miami, ustedes viajaron con nosotros a Argentina, han viajado con nosotros a Costa Rica,
¿Dónde más han viajado? ¿Hasta ahí han llegado los viajes con ustedes? Hasta ahí. Hasta ahí llegaron. Vamos Bueno, por más, vamos por creo más. que hay muchas cosas para abordar y eso, si se dan cuenta y podemos, ¿verdad?, analizar esto, los hijos acompañan a los padres, ¿verdad? Exacto, Los hijos han andado acompañando a los padres en sus viajes apostólicos. Cualquiera podría decir, wow, qué tremenda tremenda bendición que han podido tener y experimentar. Ustedes en estos viajes han sido participantes de tantas cosas, han visto inclusive la manifestación de hijos en las naciones. ¿Cómo? Porque lo que estamos haciendo en este episodio todavía es centrarnos en este tema que tiene que ver con hijo. Vuelvo y reitero, hijo, es tan importante este término, es tan importante hacer mención de esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero, ¿cuál es el camino? Él dijo, yo, Jesús, el camino de hijo, ¿verdad? Es lo que él vino a mostrar de cómo un hijo se conduce junto a su padre, en este caso Dios, ¿verdad? Él era la expresión de Dios, él fue la extensión de Dios en la tierra, y bueno, de aquí vamos a poder abordar muchas de esas cosas, pero bueno, el punto es ese, su experiencia, su vivencia, sus viajes, todas las cosas que hemos podido vivir juntos, y también cómo ustedes se han logrado conducir como hijos junto a sus padres en la fe, porque también entendemos, ¿verdad?, que esto es algo que ha sido una experiencia también muy real en su vida. Así que, ¿qué tal si vamos hablando y abordando esto? Empecemos con Danae. ¿Qué nos podrías contar un poquito tú respecto a esta vivencia y considerando siempre lo que es hijo en tu vida, ¿verdad? Quiero decir, hijo es una posición, no es género. No es que hijo estamos abordando simplemente al género masculino, o al femenino. Hijo es la posición, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, el derecho que Él nos ha dado. La Biblia no habla del derecho de ser hija, sino dice el derecho a ser hijo, que tiene que ver con un asunto relacional y también con un asunto de madurez. Así que bueno, eso, quiero aclarar un poquito eso, Danae, así que, ¿qué tal si empezamos contigo? Bueno, Cuéntanos también, por favor, qué tiempo llevas en la casa, cuándo llegaste, cómo llegaste, en qué situación llegaste, cuáles han sido tus vivencias, para que también a través de ellas puedan otros jóvenes también oírte y también ser bendecidos por ello. bueno, llevo aproximadamente desde los 12 años, hoy tengo 26, ya ha sido bastante tiempo desde que llegué a esta casa. Fue en un punto crucial de mi vida donde estaba pasando por un divorcio de mis padres, donde había tanto distorsión familiar, falta de paternidad, todo este conflicto que se pudo haber generado en la vida, en este caso, de un adolescente. Y yo me acerqué específicamente a Rodrigo, donde ya me vi tan confrontada a tanto problema, que a Rodrigo, que es el hijo de la pastora Vanessa y el pastor Alex, el hijo mayor, y él me tomó y me dijo, bueno, te vas a la iglesia, y como que literalmente me vino y me dejó acá con ustedes, y comencé este proceso de conocerlos, de estar junto a ustedes, de experimentar al Señor, de experimentar un nuevo estilo de vida, porque finalmente eso fue lo que sucedió. Pero siempre estaba esta como disyuntiva, porque también vengo de una familia y un nicho cristiano, donde mis abuelos también ejercían una labor dentro de la iglesia, mi madre ejercía una labor también. Entonces estaba toda esta formación, pero en esta necesidad de yo realmente buscar al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi entendimiento. Yo le pedí al Señor que por favor me revelara de una forma interna, y esa convicción dentro del espíritu que uno tiene, de que me revelara quiénes eran mis padres, porque finalmente esa era la necesidad más grande que yo en algún momento me pude dar cuenta, que no tenía a lo mejor una familia consolidada, pero sí tenía una palabra que me estaba dando vida, que me estaba reconciliando también con el Señor. Entonces,
dentro de esta necesidad de perseguir, yo le pedí al Señor que me mostrara un poco de si era realmente esta mi casa. Y finalmente, dentro de esta casa fue que conseguí a mi esposo, que lo conocí. Vivimos todo un periodo de procesos, de conocernos mutuamente, de muchas experiencias bonitas, esa es la verdad. Entonces, cuando yo ya tomé la decisión de lleno de volcar mi corazón a esta palabra, a esta vida, el Señor también me mostró en un sueño a dos hombres que a mí me llevaban de la mano y yo veía una montaña rusa. Yo sí sabía que llevaba una maleta y en este sueño que yo tenía, el pastor, yo veía o una persona de hombre, yo lo asimilo a que fue el pastor Alex, que me dice, aquí comienza tu aventura. Y cuando yo vi eso, me vi como en un parque de Disney World y decidí tomar la decisión de emprender el viaje, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y que el Señor también sea el centro de mi vida. Qué lindo, de verdad, Dana, escucharte. Creo que el Señor siempre está hablando Él habla de muchas formas. Y también en sueños, ¿no? En sueños el Señor nos habla muchas veces. Sabemos que es el mismo Espíritu, porque dice la palabra que Él es el que pone el querer como el hacer. Y yo creo que a todos nos llega ese tiempo. Y quiero ser bien explícito en esto, en decirlo, ¿ya? Porque todo lo hace Él, ¿ya? Para que nosotros podamos ser conformados a esa imagen o llegar a todo ese plan de hijo que el Señor tiene, ¿cierto? Con cada uno de nosotros. Por eso que es muy importante saber eso, ¿no? Qué bueno es saber de que estás acá, obviamente por medio de tu testimonio nos damos cuenta también de tu crecimiento, como tú has avanzado, como bien decía Vanessa en el comienzo. Así que estamos muy contentos, Dana, de que estés con nosotros en este día, compartiendo tus experiencias, tus vivencias, ¿no? Así que nos gozamos. Y está Bastián también con nosotros. Sí, aquí estoy. La verdad, escuchando a mi esposa, qué privilegio también es que ella sea parte de todo esto, ¿verdad? De todo lo que Dios está haciendo, lo que Dios está diciendo. Llevo aproximadamente 12 años en esta casa de fe que Dios eligió para mí, porque así como dice el Salmo 68, que Él ha puesto al huérfano en familia, definitivamente era ese huérfano que llegó a habitar en familia. Entonces, a los 13 años tuve este primer encuentro, esta primera experiencia con Dios. Siempre me marca mucho esto porque Dios usó a la pastora Vanessa. Siempre me recuerdo que después de una reunión, de un servicio, ella dice que los que quieren salir adelante a recibir o, ¿verdad?, a orar por los que se estaban escuchando y todo el mensaje, fui. Y cuando voy camino, ella soltó palabras para mi vida que desde ese día me marcaron. Me separaron de todo un sistema. Y siempre esas palabras las tengo en mi conciencia. Dios ha encargado también a través de ustedes de recordarme esas palabras que fueron soltadas para mí. Y entonces en este caminar, en este perseguir, Dios ha ido mostrándome, ha ido enseñándome. Y es muy importante, creo que como hijos de una casa, perseguir la gracia que Dios depositó para nuestras vidas. En este caso, ustedes como padres en la fe de nuestras vidas, como decía la pastora, hemos viajado a Costa Rica, Argentina, hemos estado en diferentes naciones, siendo testigo fiel de la labor que ustedes han realizado en diferentes iglesias. Y se me viene a la mente cómo en algún momento Eliseo persiguió a Elías, cuando él sacrifica, ¿verdad?, hace ese sacrificio de sus bienes, cuando él le dice a Elías, déjame sacrificar mis bueyes, despedirme de mi familia y seguirte.
Y la palabra dice que Eliseo fielmente lavaba los pies de Elías en todo este caminar como hijo de Elías. Y qué interesante eso también, porque es lo que nos ha dado el crecimiento como matrimonio, el estar persiguiendo siempre, el estar atento, el estar siempre buscando y dando nuestra vida entera a esta visión, a esto que Dios está hablando en esta temporada. Entonces ha sido un tiempo extraordinario, un tiempo de muchos desafíos como hijos dentro de una casa, y ha sido muy, muy hermoso este caminar. Amén, amén. ¿Podrías hablarnos un poquito de lo que has visto, de hecho, como hijo en la casa? ¿Cómo has visto en todo este avance tuyo, Bastián, y bueno, lo mismo Danae? Qué importante es saber de que han llegado a ser hijos, ¿verdad? Y ahí hay una escritura que dice de que el Señor nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero también una versión dice to become, o sea, de llegar a ser hijos de Dios, porque es un proceso, porque es un avance, es un convertirse, es un llegar a una estatura, ¿verdad? No todos podemos, o no todas las personas pueden expresarse como tal, de ser hijos de Dios, ¿verdad? Ha habido y hay un inicio, es un proceso, hay una trayectoria, y a medida que vamos creciendo, madurando, entendiendo, vamos cada vez más siendo posicionados en esta estatura llamada hijo. Entonces, desde esa perspectiva sería bueno también conocer sus propias vivencias respecto, porque tú dijiste, Bastián, en este caso, porque también es bueno hacer esta aclaración. Si bien es cierto, Danae viene de un problema, llega el Señor a su vida con un mensaje en medio de un proceso que ella vivía en su vida familiar, ¿verdad? Sus padres estaban separándose, entonces imagino que no solamente fue duro, difícil, sino que también eso trajo a ella otras vivencias. Quién sabe, quería sentirte como la hija de papá, y de pronto el papá separa o se destruye o se divide esta familia, y tiene que haber sido un asunto complejo. En cambio tú creciste con un padre a tu lado, me refiero a un padre natural, ¿cierto? Qué importante es, y es lo que hemos abordado en más de algunos de los episodios anteriores, de que Dios, ¿verdad? Dios es nuestro Padre celestial, y Él delegó autoridad paternal tanto a padres naturales, que son sus papás biológicos, como también padres en el Señor, según lo aborda la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 1. Él nos ha dado padres en el Señor. Pero todos de alguna manera tendríamos que ejercer este rol de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos viendo en el camino, y nosotros como ministerio, como pastores, como padres en la fe, de muchos hijos en la casa, que esto trae... el no funcionamiento adecuado de esto trae carencias en la vida de los hijos. Entonces, creo que ha sido, y es importante mencionar, ¿verdad?, cómo ha sido esta experiencia desde ustedes. Vamos contigo, Basti, que empezamos de último. Mi experiencia ha sido obviamente desafiante, pero quizás un poco menos que la de mi esposa, ya que yo siempre tuve un padre presente en casa. Si bien este padre que honro siempre que lo visito y que amo mucho, que tenemos tiempo extraordinario siempre que estamos, nunca se encargó de quizás nutrirme de una manera espiritual, porque él tampoco tenía conocimiento de las Escrituras, o sea, nunca había un interés de decirme o contarme historias bíblicas, etcétera, porque yo vengo de una casa donde realmente no se congregaban. Entonces, al no tener estos principios o esta cultura, digamos, de bíblica o de alguna manera de leer escrituras, esto lo vine a experimentar aquí en casa. Entonces, por un lado tenía toda esta fortaleza de un padre presente, de un padre que yo sabía que si tenía un problema yo podía acudir a él,
pero siempre carecía de esa forma espiritual. Y creo que cuando me di cuenta de eso fue ya en mi adolescencia, porque empecé a entender las Escrituras a través de ustedes y siempre tuve una gran admiración por la forma en que usted ministraba la palabra y por la forma en que la ministra. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, dame esa gracia de la pastora Vanessa de poder abrir una escritura y que la haga enseñable para mí. Porque finalmente eso también han hecho ustedes, han bajado ese mensaje de Dios y lo han hecho palpable y enseñable a nosotros. Cosa que con mi padre natural evidentemente nunca iba a poder ser, porque él, digamos, se formó de otra manera, su interés no eran las cosas de Dios, es un hombre trabajador, un hombre que se esmera por sacar a su familia adelante, pero sin conocimiento de Dios, sin este conocimiento de las Escrituras, sin este saber el corazón de Dios. Entonces me enfrentaba a ese desafío, que tenía un padre que estaba presente, que como le decía, podía contarle todos mis problemas, pero nunca él me podía haber formado de esta manera espiritual. Y aquí es donde también se me viene a la mente como esa misma parte la experimentó Timoteo de alguna manera, porque Pablo fue el que lo engendró espiritualmente. Y no fue otra persona, sino que fue Pablo, y a través de todo este caminar, de todo este proceso de ser hijo, porque también hijo no es un momento, no es un sermón, sino que es una vida entera, es un estilo de vida, es un proceso en sí. Entonces me imagino a Timoteo también absorbiendo todas estas herramientas de Pablo, y de esa misma manera yo lo he experimentado acá con ustedes, que estas cosas mi padre natural definitivamente nunca él iba a tener esa capacidad de poder enseñármelas. Sí, qué bueno hacer esa aclaración, Basti, porque también mediante la enseñanza no queremos que nadie en el camino se ofenda, ¿verdad? Yo creo que los padres hacen lo que creen mejor que están haciendo, claro, ¿verdad? Es importante aclararlo, y como también tú mencionas, ¿qué alimento espiritual pueden darnos cuando en realidad tampoco ellos lo tuvieron? ¿Verdad? Es también nuestra experiencia, tanto del pastoral como la mía, ¿verdad? Claro. No podríamos solicitarle o reclamar algo a nuestros padres naturales, porque ellos nunca tuvieron una experiencia eclesiástica, de iglesia. De creyentes como muchos, sí, de manera bastante superficial, porque todos entendemos que en las cosas de Dios, en este caminar, es que nosotros hemos descubierto a Dios de manera distinta, y también como el gran Padre que es. Pero eso que a lo mejor que es la labor y la gran labor de los padres biológicos, y es a lo que nosotros apelamos, ¿verdad? Ojalá todos pudieran entender las cosas de Dios, podrían comprender tantas cosas respecto a su propia existencia y de cómo criar y cómo fundamentar la familia en los principios de la palabra, sabiendo de que Dios nos creó a todos, ¿verdad? Y nos creó con un gran propósito. Pero evidentemente en el camino hay muchas, de hecho, inclusive ideas preconcebidas respecto a nosotros los creyentes, ¿verdad? Hay ideas preconcebidas, no todos vienen, los subestiman, pero en realidad hay tantas cosas y tantas, en realidad hasta la vida, la vida está en la palabra. Jesús mismo dice la palabra, Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Pero bueno, son cosas que nuestros padres no tuvieron, por lo tanto oramos hoy, ¿verdad? Oramos por todos ellos, por sus padres, por los nuestros, que bueno, algunos están vivos y todos ya partieron con el Señor, pero por todos los padres en la tierra, en todo el mundo, ¿verdad? Que ejercen su labor, ese rol paternal. Nadie nos enseña a ser padres, pero de una manera u otra hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Así que es bueno eso, y tu experiencia ahora como haber sido engendrado por la palabra en la casa, también creo que también evidentemente directamente tiene que ver con el corazón de Dios también para tu vida, ¿verdad? Todos fuimos llamados por el Señor, siendo Él el gran y mejor Padre, ¿verdad? Tenemos un propósito, nos ha atraído a Él, ¿verdad? Y hoy todos, de hecho, todos nos estamos aprendiendo todavía a conducir aún más como hijos de Dios, como hijos de un Padre en la fe,
y también como hijos naturales. Increíble que también tenemos que aprender a conducirnos como hijos naturales, hijos con nuestros padres. Hay muchas cosas aquí que se pueden abordar respecto a eso. No todas estas relaciones son sanas, no todas estas relaciones son precisas, ¿verdad? Hay muchas cosas que en el camino se irán en algún momento abriendo más. Sin embargo, es bastante importante hacer mención de estas cosas para que así nadie se sienta en el camino, que en el momento puedan oír un podcast. Para nosotros es muy importante también mantener el orden de Dios, y que nosotros como padres en la fe también sabemos y respetamos y honramos la labor de todos. Bien, muy bien, no tan bien hechas las cosas, pero es una labor, y no es una labor que es fácil. Así que, Danae, ¿qué te tenías que decir respecto a esto mismo? Sí, me gustaría añadir con respecto al que usted estaba hablando, en esta posición que nosotros podemos alcanzar o que pude a lo mejor comprender en algún momento. Para mí fue muy crucial la obediencia, y la obediencia, la genuina obediencia a la palabra. Finalmente, tanto con la palabra que llegó a mi vida, me vi confrontada conmigo misma, que tenía una mentalidad que no era la de hijo, porque al no tener a lo mejor esta imagen de padre visible en mi vida, para mí fue un desafío tener que aprender a conducirme junto a un padre. Por muchas carencias, a lo mejor mi papá a lo mejor trabajaba y entonces no estaba, y cuando estaba era como que no estaba, pero aún así mi papá estaba presente en otras formas, aunque sea monetaria, estando, solo que ese completo de padre no estuvo en mi vida. Entonces, cuando vine a comprender esta paternidad o esta relación de padre e hijo, me vi confrontada que tenía que obedecer, de que el orgullo no se me podía levantar, de que habían cosas en mi mente que no podían existir, que yo tenía que mantener un estándar, que fueron muchas cosas que dentro de a lo mejor de esta misma religión no me permitían avanzar. Me vi ya en un momento que el no obedecer a la palabra no me dejaron avanzar. Por lo tanto, tuve que comprender que mi posición determinaba mi posesión. Eso para mí marcó mucho el hecho de yo poder ir y conquistar, el ir y vencer, el ir y finalmente entender esta relación de cómo un hijo se conduce con su padre, perdón. Entonces, eso quería como agregarlo a la... Sí, fíjate que es muy importante lo que estás diciendo, porque yo creo que todos, ¿cierto?, traemos estructuras, ¿no? Hay patrones, hay formas que todos aprendimos de alguna manera. Y qué bueno escucharte, Bastián. Obviamente es muy diferente el tema con Danae, porque tú tuviste un padre presente, ¿cierto? Una familia ahí con hermanos presentes. Y Danae no, ella vive toda una ruptura de un matrimonio y obviamente hubieron muchas carencias, ¿no?, que no fueron enseñadas también, criadas también por sus abuelos. Entonces es tan importante poder ver, porque por ejemplo ahí Pablo habla y dice, en la escritura creo que está en Romanos capítulo 1, donde dice, verso 12, renovado en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Es ahí donde nosotros vamos siendo, por la palabra, ¿cierto?, renovados, y vamos entendiendo nuestro pasado, por la palabra, ¿no? Entendiendo que hay un llamado, porque como adolescentes no entendemos absolutamente muchas veces las cosas. Por ejemplo, hoy tú estás claro, Bastián, con respecto a todas las escrituras bíblicas que acaba de decir, con respecto a Eliseo con Elías, ¿cierto?, a un Timoteo con un Pablo, cómo una relación se puede cultivar, ¿no?, en un propósito de Dios, obviamente, al lado de estos hombres que Dios establece para guiarnos, ¿cierto?, hacia esa madurez, para entender lo que está en el corazón de Dios. Y obviamente eso son los fundamentos, ¿no?, son los principios que se establecen en un lugar para que todos los planes o propósitos de Dios se cumplan en cada persona que llega a la iglesia.
todos llegamos de una manera diferente. Y yo me doy cuenta, Danae, cómo tú has crecido, cómo tú has ido siendo formada, ¿cierto?, en este caminar, porque son muchos años también. Y nosotros hemos tenido, de verdad, para nosotros como pastores, como padres espirituales, hemos sido muy bendecidos, ¿cierto?, con todos los hijos espirituales que tenemos, porque todos tienen algo que enseñar, algo que decir. Hemos visto cómo los dones en ustedes se han ido desarrollando, todo eso que Dios tiene, las virtudes, ¿no?, cómo se han ido manifestando en este tiempo, y han sido maravillosas. Hemos podido estar juntos en viajes, hemos podido estar juntos en diferentes lugares, ¿cierto? Han sido participantes de toda esta labor apostólica que nosotros hacemos en diferentes lugares, y eso obviamente va trayendo un cambio, eso va trayendo, de hecho hay impartición en medio de todo esto que se va haciendo. Timoteo crece con Pablo, ¿cierto? Este chico, ¿no?, que en un momento era muy pequeño, ¿no?, empezó a estar con Pablo y empezó a tener una relación y empezó a haber obviamente impartición. Eso sujetó a toda una instrucción de Pablo, como dice la Escritura, que Pablo, ¿cierto?, fue que lo engendró a él como hijo. Entonces, ahí en primera de Timoteo, capítulo 2 y capítulo 3, es muy importante leerlo para saber cómo debemos conducirnos, ¿no? De hecho, vamos entendiendo eso en el tiempo, ¿no? Porque no lo sabíamos, entendemos de que por medio de la palabra, ¿cierto?, va viniendo toda esta revelación, va viniendo toda la existencia, pero aquí también debemos entender que este es el deseo de Dios, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú, Bastián, que tus papitos, aunque no estuvieron en la iglesia, ellos no fueron participantes, ¿cierto?, de todo lo que es esto de las iglesias, ¿no?, en lo eclesiástico. Sin embargo, ellos hicieron lo que pudieron, estuvieron contigo, te han apoyado en todo aspecto de la vida, han estado contigo, han sido padres presentes, han cumplido un rol, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno por ti que tuviste esa experiencia, ¿no? No todos la pueden experimentar, no todos la viven, porque ya hemos estado con varios hijos espirituales sentados y todos tienen, ¿cierto?, algo que decir con respecto a eso. Qué bueno que tú no tienes eso, ¿no? Entonces nos damos cuenta de cómo Dios, ¿cierto?, tú no teniendo, digamos, una necesidad de padre, pero sí hay un llamado, que es lo importante, ¿no? Hay un llamado como hijo de Dios, ¿cierto?, para tú crecer en un lugar, para que todo este propósito de Dios, en un tiempo específico, se empiece a revelar para otros. Porque Pablo le dice ahí a Timoteo en capítulo 4, está dentro del verso 12 y 16, lo quiero simplificar, dice que le dice a Timoteo después que crece, ¿cierto? Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, mientras yo voy, o sea, aquí hubo una separación, le dice, preocúpate de eso. O sea, te das cuenta hacia dónde nosotros nos tenemos que conducir. Y qué importante la relación. Qué importante la relación con el hombre, ¿cierto?, que está puesto en un lugar para traer toda la existencia, todo ese plan que Dios tiene contigo o con el hijo de una casa en específico, ¿no? Porque la bendición, de hecho, entendemos en este tiempo que la bendición descansa en los lomos, ¿cierto?, de tu Padre espiritual. O sea, todo va a venir a la existencia, la impartición, el deseo de Dios va a venir cuando nosotros estamos al lado de estos hombres que el Señor los designó para cada uno de nosotros. Y nosotros lo hemos visto en ustedes, en ambos, de cómo han crecido, cómo se han posturado, cómo se han negado inclusive a ustedes mismos, ¿cierto? Y han pagado un alto precio, de hecho, han gastado mucho dinero viajando. Ustedes son muy adinerados, chicos. ¿Verdad que sí? Dios los ha bendecido muchísimo. Exacto, es hermoso también poder apreciar esta labor y ver esta función de ustedes de la manera precisa, ¿verdad? Porque es lo que ustedes han hecho, siempre el formar hijos, es lo que siempre, ese ha sido su negocio, por llamarlo así. Cada vez que vamos a un país o estamos sentados con pastores y ellos preguntan cómo lo hacen, les preguntan a ustedes cómo hicieron esto, obviamente porque también ven los frutos, ven los años, Danitza, Byron, todos los muchachos que han participado llevan años en esto,
pero también es hermoso ver ese corazón de ustedes como padres, cómo se ha entregado a nuestras vidas. Y el nuestro también, que se ha volcado a la vida de ustedes. Y ahí se cumple lo de Malaquías capítulo 4, ¿cierto? Pero ese corazón de un pastor, ¿verdad? Porque también aquí lo podemos abordar para diferentes ministerios, y aquí no es que nosotros tengamos una verdad absoluta y que ahora queramos implantar pensamientos o cosas raras, sino que si ya la iglesia o si cierta fórmula ha sido precisa, ¿cuánto más puede seguir esa fórmula con más precisión? ¿Cuánta más afinidad puede tener la palabra de Dios, que hasta esta hora ha hecho cambios en nuestras vidas? Y yo sé que ese es su corazón. Cada vez que van a una nación y a una iglesia o a la casa de un pastor, es que si sus vidas han llegado hasta cierto punto, ¿cuánto más pueden seguir avanzando? ¿Cuánto más puede seguir el mensaje de Dios impartiendo, transformando vidas, restaurando matrimonios, restaurando familias? Y ese ha sido el corazón de ustedes. Entonces, como hijo dentro de una casa, mi consejo siempre para los jóvenes o a los que pueden tener más vitalidad. Pero viejo, tú no estás, ¿no? No, viejo no Okay. estoy. Pero siempre es honrar esa gracia que Dios deposita en una casa de fe. Y me quiebra un poco porque no es fácil muchas veces desprenderse de sus hijos. Por ejemplo, ahora Aileen está en Nueva York, Rodrigo está en Estados Unidos, y también ver y apreciar ese corazón de ustedes por seguir formando estos hijos, por seguir formando estas flechas, para que, como dice la palabra en Salmo 127, que estas flechas den en el blanco, que estos hijos, cuando son lanzados, causen un gran impacto. Y ese ha sido el corazón de ustedes, y también el corazón del apóstol Ben, que también a ustedes lo ha formado, que él también ha sacrificado vida, ha sacrificado negocios, dinero, por el fin de llevar el mensaje, por el fin de modelar lo apostólico. Entonces vemos ese negocio en ustedes. Lo digo negocio porque literalmente es como un negocio, es hacer crecer, es invertir, y aquí ustedes han invertido en hijos. Y yo creo que eso ha sido también un gran secreto dentro de nuestra casa, que, como decía Danixa, nos han sentado a una mesa para darnos de comer, tanto en lo espiritual como también en lo natural. Nuestras mesas, los desayunos a veces duran 2-3 horas, porque siempre está su corazón con la necesidad de que nosotros podamos aprender de los asuntos del Padre. Sí, para todos los que nos están escuchando, yo creo que esto les debe sonar mucho, porque como bien se decía en el podcast anterior, no todos tienen el acceso, ¿cierto?, a los pastores. Y si se entendiera, ¿cierto?, de que el diseño de Dios, ¿no?, desde el principio es familia, de construir, ¿cierto?, en base a lo que es padre, hijo, familia, padre, hijo. Yo creo que es muy importante eso, porque todos pueden estar diciendo en su mente, no lo sé, cómo llegamos a eso, cómo llegamos a lo que tú estás contando ahora mismo, porque te ves muy seguro, estás completamente convencido de que así es, ¿cierto? Hay una palabra que se ha revelado a tu vida, y vemos en el lugar en el que te encuentras, ¿no?, de cómo ha habido impartición en tu vida, cómo ha habido un perseguir, de hecho, de tu parte, después que tú has ido recibiendo, ¿no?, todo este testimonio, esta impartición. Por eso que podemos verte en el lugar donde hoy estás crecido, estás madurando todavía en las cosas del Señor. Entonces muchos se preguntan. Yo creo que es muy importante acercarse a los hombres que Dios establece en una casa y hacerles ver nuestra necesidad. Yo creo que el que se congrega tiene que ver, ¿cierto?, a este pastor, a este enviado, ¿no?, mirarlo de una manera diferente, ¿ya? Yo creo que la palabra se hace efectiva, se cumple cada vez que nosotros nos acercamos, ¿cierto?, y nos posturamos a que esta palabra se vuelva en nosotros eficaz, que pueda esta palabra crecer, ¿cierto?,
en toda esta palabra que este hombre de Dios o pastor está impartiendo, ¿cierto? Que pueda ir siendo cuidada, mantenida, contenida, para que se haga evidente en nosotros, ¿cierto? En ustedes o los que me están escuchando como hijos, ¿no? Yo creo que es muy importante eso. Por ejemplo, tenemos de cómo Dios fue haciendo las cosas, porque todo esto se trata de Dios, ¿cierto? De cómo Dios fue haciendo, operando en este diseño. Lo hizo con un Jacob, con José, por ejemplo. José fue el que contuvo, ¿cierto? Y después le trajo toda la salvación a un pueblo. Lo hizo también con Josué, cuando estuvo Josué con Moisés. Entonces yo creo que esta relación tiene que existir en una casa local, en una casa de fe, para que podamos ver realmente una iglesia brillante, una iglesia llena de hijos, como tú acabas de tocar el Salmo 127, ¿cierto? Donde dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Yo creo que esto tiene que ver con familia, tiene que ver con padre, tiene que ver con hijo. Sí, ¿no? Acuérdate que la palabra hebrea ahí en el Salmo 127, que si el Señor no edifica la casa, la palabra edificar es la palabra hebrea baná, que quiere decir si no se obtienen hijos en la casa. Exacto. En vano trabajan los edificadores. Exacto, tal cual, pastor, así es, porque dice, dichoso es el hombre que tiene su aljaba, ¿cierto?, llena. Sí, ahí en el mismo Salmo, exacto, más abajito, ¿no? Dice. Un poquito más abajo lo dice. Entonces eso es maravilloso, de tener estos hijos listos, preparados. Ese es el enfoque, que debe ser el enfoque, ¿cierto?, de todos los hombres de Dios, ¿no? De que estos hijos sean formados, preparados, que alcancen una estatura, ¿no? Porque ese es el llamado de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. La palabra es clave ahí, ¿cierto? Donde el Señor constituye todos estos dones, ¿cierto?, de ascensión, para que haya un pueblo que sea edificado, sea formado. Porque Timoteo fue formado por Pablo. Hubo toda una trayectoria. Él no llegó a Pablo e inmediatamente creció, ¿cierto? Él no recibió de una la impartición. Yo creo que, como dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 10, dice la Escritura, pero tú has seguido mi doctrina, ¿no? Hubo un seguir de Timoteo, mi conducta, hubo una conducta, hubo propósito, hubo fe, longanimidad, amor, paciencia, ¿no? Él experimentó todos los padecimientos, de hecho, con Pablo, ¿no? Mientras él iba siendo perseguido, Timoteo se mantuvo firme. O sea, aquí podemos hablar de circunstancias. A veces en estas relaciones, ¿cierto?, que se van formando padre e hijo, hay circunstancias contrarias. El corazón del hijo va siendo probado, ¿no? Hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde tú vas a estar realmente con este hombre, ¿cierto?, que Dios ha puesto, Dios para tu vida. Nosotros hemos visto este caminar con muchos hijos aquí. Aquí hemos pasado muchas cosas. Esto no ha sido color de rosa. Yo creo que el mismo Señor se ha ido encargando de que todos vamos viviendo experiencias diferentes, yo creo la mayoría, en medio de todo esto, como tú decías en el principio, en medio de mudarnos de iglesia, de templos, de templo en templo. Hemos estado en varios lugares donde hemos tenido que edificar, donde hemos tenido que hacer tantas cosas, y hasta el día de hoy, ¿cierto?, han ido permaneciendo todo o sea, aquí hay un tipo de hijo. Aquí el Señor en esta casa ha estado formando un tipo de hijo que tiene peso. Entendemos que aquí hay todo un diseño de trabajo. Y estamos caminando en ese diseño y hemos visto los resultados, hemos visto los frutos. Así que es bueno poder, ¿cierto?, acercarse, como bien decía adelante, a los pastores y escucharlos más de cerca, perseguirlos, como bien acabo de leer el versículo de 2 de Timoteo capítulo 3, para llegar a esa estatura, ¿me entiendes? Después de reconocer, como tú y Danae lo están diciendo, ¿no?, el perseguir, ¿no? Ustedes han sido fieles en todo esto, de acuerdo, se dan cuenta que por causa de eso, porque el Señor no le va a dar a una persona que no es fiel, a una persona que no está en pacto. Yo creo que es muy importante eso. Amén, amén. De hecho, Basti mencionó una escritura, mencionó parte de su relato, a lo que yo le voy a poner en escritura, eso es lo que quiero decir, y está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 20, del verso 26 al 27,
Y es relevante porque cuando uno analiza, ¿verdad?, la palabra y el ministerio de Pablo, ahí, y respecto a lo que tú dijiste, a lo que tú hiciste mención, dice la Escritura, para poder entrar en esto mencionado, dice: por tanto, hoy os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, porque nunca me retraje, ni me reprimí, ni me quedé sin declararles todo el propósito, plan y consejo de Dios. Amén. Esto es lo que tú hacías mención, de que nosotros no ni siquiera que hemos considerado nada, que nos hemos dado todo en el ministerio. Ha habido incluso ha habido un sacrificio familiar de hijos, de postergarnos en hacer muchas cosas. Sin embargo, así como Pablo declaró, nosotros podemos decir hoy con toda certeza de que nunca nos hemos retraído, ni nos hemos reprimido, ni nos hemos quedado sin declararles todo el consejo, ¿verdad?, todo el propósito y el plan de Dios, tal cual Pablo lo dijo. Y sabes que todo el consejo de Dios contiene hijo. Todo el consejo de Dios contiene hijo. Entonces, para nosotros es un asunto, de hecho, de asignación. Es un asunto de entender la razón por la cual hemos sido puestos como padres en la fe de todos ustedes en esta casa, tanto de los niños, nuestros jóvenes más chiquitos, de ustedes en esta edad, y así sucesivamente hasta los más mayores. Esto de padre e hijo y de ser hijo es algo tan extraordinario, trae sanidad, trae libertad, establecimiento, propósito, bendición. Son muchas las cosas que se logran tras esta relación, y como bien el pastor decía, es tan importante edificar según este diseño, según este modelo, porque una de las cosas que hemos visto, sobre todo se da mucho en las iglesias, las congregaciones que son muy grandes, donde el pastor no tiene acceso a todas las personas. Evidentemente, inclusive no tendría a lo mejor espacio para darse tiempo para todo, porque son mucha gente, mucho más, digamos, visible este odre, y muchos sin darse cuenta trabajan sobre este principio en congregaciones que son todavía menos numerosas. Pero qué importante hacer digamos, esta declaración nosotros como ministerio, de que nunca nosotros nos hemos retraído en nada, siempre hemos dado a conocer todo el consejo y el plan de Dios. Y por ahí también habla una escritura en 2 Corintios capítulo 12, verso 15, sigue hablando Pablo y dice: y con mucho gusto gastaré y seré gastado por ti, aunque cuanto más te amo, menos seré amado, ¿verdad? Con mucho gusto. Voy a hablar solamente de la parte A, porque si tocamos lo que dice el verso B, la parte B de este verso, vamos a entrar en otro tema, y que también es una realidad en la vida de muchos pastores y de muchos ministros. Dice: con mucho gusto gastaré y seré gastado por ti. Entonces, esto es la asignación, esta es la asignación dada por Dios a padres en la fe para lidiar y trabajar con los hijos de Dios. Todo el consejo de Dios incluye toda la verdad, toda esta verdad, desde el Génesis al Apocalipsis. Y esto es algo que nosotros hacemos con mucho cuidado de saber de que esto es algo directamente dado por Dios, y que también nosotros tenemos que ser buenos administradores de esta gracia, porque finalmente eso es lo que es una gracia paternal que ha sido entregada por Dios a nuestra vida, y nosotros tenemos este gran compromiso de dedicar todo lo que tenemos y todo lo que somos al desarrollo de todos ustedes como hijos en la fe o como hijos espirituales. En este caso, Pablo estaba dispuesto a dar todo lo que fuese necesario, a invertir todo su ser para ver a sus hijos e hijos espirituales surgir en plenitud, en todo lo asignado y dado por Dios, aquello que Dios puso también en él, ¿verdad? Y él confirma a través de estas declaraciones que estaba totalmente convencido de que así era. Incluso hay una escritura, eso es un principio. Claro, y hay una escritura que él dice: no hay mayor gozo para mí de ver caminar a mis hijos en la verdad. Amén. ¿Verdad? Habla también y se dirige siempre como hijos, y saber de que todo este desarrollo de ellos andar en verdad tenía que ver evidentemente con esa paternidad y con ese consejo, y dar a conocer ese consejo y todo ese plan y propósito de Dios
para los hombres que asignó, y uno de ellos era Timoteo, como tú hiciste mención de él en esta parte. Entonces, en otras palabras, Pablo estaba diciendo, no importa cómo me respondas, he abrazado mi asignación ordenada por Dios, en lo que a ti concierne, nunca te abandonaré, con todo lo que tengo y todo lo que soy, estoy comprometido con tu convertirte, con tu become. Así de extraordinaria es esa declaración. Y creo que esa ha sido la vida y la respuesta nuestra. Y no importa cómo me respondas. He abrazado mi asignación ordenada por Dios en lo que a ustedes concierne. Y como él decía, nunca te abandonaré, así como Dios nunca nos abandona. Con todo lo que tengo y con todo lo que soy, nosotros, Alex y yo, estamos comprometidos con su convertirse, con su become. Eso. Hemos llegado a la hora, es tiempo de terminar, de concluir. Paz, ¿quieres decir la verdad algo? que hermoso el versículo, y yo creo que ese es el principio. Es el principio. Creo que los apóstoles supieron cómo conducirse tal cual como su padre lo hizo. Y es el diseño, y es lo que hemos hecho. Creo que a lo mejor no hemos alcanzado esa estatura, sin embargo... En plenitud. Exacto, en plenitud, pero nos esforzamos, entendiendo, ¿cierto?, por la palabra, lo que debemos hacer. Creo que si todos pudiesen entender esto, este principio, las iglesias, ¿cierto?, estaríamos en un nivel mayor, ¿no?, manifestando, reflejando todo lo que es la iglesia en sí, como debemos representar, ¿no? Entonces, es maravilloso, hay un diseño y debemos establecernos en él. Nos estamos despidiendo entonces esta noche. Creo que hemos tenido muy buen tiempo, chicos. Le damos las gracias al Señor por sus vidas. Nos despedimos de toda la audiencia el día de hoy. Vamos a orar antes de irnos. Bastián, ¿quieres decir ya la última en breve para irnos? Despídete también tú. Saludar a todos los pastores que se conectan y darle un fuerte abrazo a aquellos que conocen mi voz quizás y que no hemos visto en otros lugares. Les bendecimos y les amamos desde acá de Chile. También saludarles, un abrazo para todos. Saber que debemos tomar esto con gratitud, de haber sido considerados y de haber sido adoptados finalmente como hijos, y comprender esta intención, esta real intención que el Señor tiene con nosotros. Amén. Que Él nos predestinó por voluntad de Él. Y eso, saludar a todos. Gracias por estar con nosotros. Pastora. Sí, todo es Dios. Todo lo que ustedes puedan ver en nosotros es Dios, ¿verdad? Es Dios. Él es el único autor de todo de toda esta vivencia y asignación. Nosotros simplemente nos hemos dispuesto, amamos a Dios por sobre todas las cosas, y ese es nuestro gran motor, lo que nos mueve, tanto a Alex como a mí, que amamos a Dios por sobre todas las cosas y queremos hacer lo mejor que podamos hacer con las herramientas que hasta este día tenemos, desde Él para todos ustedes. Así que gracias, les invito a que oremos y le demos gracias al Señor. Padre, tú eres el Padre por excelencia. Amén. Tú eres nuestro gran Dios y Padre. Nos has dado un espíritu de adopción por el cual clamamos hoy, Abba. Tú has sido lo más extraordinario que ha pasado en la vida de todos nosotros. Nosotros también, mi esposo y yo, también somos hijos de un Padre, tanto natural como también espiritual, y damos las gracias también por la vida de él, su esposa, su familia. Ha sido nuestra verdadera familia, nuestros verdaderos guías. Han sido quienes han puesto también en nosotros este manto paternal que nos hace hoy comprender y ver desde tu corazón, Señor, todas las cosas.
Sabemos que esto es más que decirle a alguien padre o llamar a alguien hijo. Esto tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con un diseño, con lo que te has propuesto, con todo lo que te has propuesto con nosotros, tus hijos aquí en la tierra. Tu deseo siempre fue tener una familia, y por eso que tu palabra dice que has puesto al huérfano en familia y has hecho de todos nosotros una gran familia aquí en la tierra. Tú eres nuestro Padre, te amamos y damos gracias. Muchas gracias por asignarnos de esta forma. Gracias porque podemos sentirnos privilegiados y honrados con tan sublime elección o asignación que nos has dado. Queremos ser siempre cada día esa mejor y fiel expresión de tu corazón hacia todos aquellos que lleguen a esta casa. Gracias, oramos por los pastores. Específicamente esta noche oro por los pastores, oro por todos los hombres y mujeres de Dios que llevan y conducen tu grey. Padre, vuelca sus corazones hacia hijos, y que estos hijos vuelquen el corazón hacia ellos como padres. Sabemos que esto tiene que ver con tu corazón, que tiene que ver con un gran deseo tuyo aquí en la tierra. Oro por todos ellos, oro por todos los ministerios que están naciendo, aquellos que están avanzando con los recursos que también hasta hoy tienen, hasta este día tienen. Oro mucho por tu iglesia. Gracias, te amo. Y también por mis hijos, mi familia, también natural, a quienes amo, Señor. Que cada día también puedan seguir creciendo y entendiendo más lo que significa conducirse como hijo aquí en la tierra, hijo de un gran Padre Celestial, como también hijos naturales y así también como hijos en la fe. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo. Gracias por Dana Basti, que esta noche nos acompañaron. Nos vemos en la próxima. Suscríbase, síganos, comparta. Estamos atentos a todo para poder responder cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. Buenas noches. Chao, chicos. Noches. Chao. Gracias. Chao a todos.